Damos inicio entonces a esta conferencia magistral, los desafíos de la lucha contra la delincuencia organizada frente a los estándares internacionales de protección de datos personales. Cedemos la palabra a la comisionada del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. Muy buenas tardes a todos. La verdad es un gusto estar aquí y un honor para mí estar aquí en compañía del doctor Edgardo. Y la verdad es que les agradecemos mucho que después de la hora de la comida sean tan puntuales y nos acompañen con el entusiasmo que todavía a estas horas suele ser difícil mantener. Pues me permito leer brevemente una síntesis del maestro. Pero antes les quiero comentar que en nombre del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, les doy la más cordial bienvenida a este evento en el que conmemoramos, como ya se ha mencionado en los paneles anteriores, junto con otros países, el derecho a la protección de datos personales. Sin duda, se trata de una prerrogativa inherente al individuo que debe respetarse y salvaguardarse para coadyuvar a la generación de una cultura democrática que tenga como eje el respeto a la privacidad del ciudadano. En este sentido, y tomando en cuenta que los órganos garantes mexicanos tienen como una de sus prioridades la promoción y difusión del conocimiento vinculado con el derecho que hoy se erige como pilar de este evento, quiero agradecer en nombre de los integrantes del Pleno del Info y del IFAI y a título propio la participación de nuestro conferencista, el doctor Edgardo Buscaglia, para quien pido un fuerte aplauso. Quien nos hablará esta tarde de las implicaciones del uso de Internet y particularmente de los riesgos a la privacidad que esta actividad de trascendencia global implica, así como algunos otros aspectos de derecho o jurídicos en temas de tipo penal. Una vez aclarado el objetivo de esta conferencia magistral, procederé a leer la semblanza curricular de nuestro invitado para después cederle la palabra y finalmente abrir una sesión de preguntas y respuestas que estamos seguros que serán muy interesantes. La verdad es que leer la síntesis curricular del maestro, que dicho sea de paso, no me la pasaron. Qué linda, muchas gracias. Un segundito, Ya está. Sí, mil perdones, gracias. Entre tanto papel se hace uno bolas, ¿verdad? El doctor Edgardo Buscaglia es presidente del Instituto de Acción Ciudadana. Se desempeña actualmente como profesor visitante de la Universidad de San Andrés en Argentina y como investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia. Es presidente del Instituto de Acción Ciudadana y director del International Law and Economic Development Center. Desde 1990 ha trabajado como asesor en reformas judiciales y combate, prevención del delito organizado y de la corrupción en 109 países, entre África, Asia, Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. El doctor Buscaglia ha tenido el cargo como Fellow de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y se ha desempeñado como funcionario de organismos internacionales de las Naciones Unidas y como jefe de asesores de la Organización de las Naciones Unidas en Afganistán. El doctor Buscaglia ha publicado diversos libros y artículos científicos focalizados en el análisis económico del derecho aplicado a países que sufren crisis de gobernabilidad con altos niveles de corrupción política, delincuencia organizada y o terrorismo. Asimismo, se ha desempeñado como profesor invitado en diversas instituciones y universidades y es cofundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho y Economía y miembro de la Academia Mexicana
de Derecho y Economía. El doctor Buscaglia obtuvo su doctorado en Derecho y Economía por la Universidad de Illinois y finalizó estudios de posgrado en Jurisprudencia y Política Social en la Universidad de California en Berkeley. La verdad es que hacer una síntesis curricular de la trayectoria del doctor es imposible. Una síntesis de la síntesis también. La verdad es que sabemos de su trayectoria, de su perfil, y lo que más nos interesa es escucharlo. Así es que le cedo el uso de la voz. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias. Ante todo, muy buenas tardes y un profundo agradecimiento a la institución anfitriona IFAI, que a través de sus comisionados, la presidenta, la comisionada Arelicano, Oscar Guerra y los demás comisionados han hecho posible mi presencia y este largo viaje que me tiene medio mareado de un país a otro, pero finalmente llegué a México, a este hermosísimo recinto en el cual habíamos estado, ¿te acuerdas, Oscar?, dando una conferencia sobre otros temas, y regresar a este recinto es un gran honor. La riqueza cultural histórica de este país hace que sea un privilegio para cualquier persona venir a hablar frente a ustedes, y especialmente sobre estos temas. Yo quiero agradecerle a mi colega, gracias Viviana por tu introducción, y esperemos que podamos cumplir con los objetivos de esta conferencia que mencionó mi colega, y que yo quisiese agregar un pie de página a lo que dijo mi colega antes, en el sentido siguiente. A mí siempre me gusta comenzar una conferencia ante ustedes narrándoles cuál es el punto de partida y cuál es el objetivo final. El punto de partida es explicar en pocas palabras, para darle tiempo a ustedes para preguntas y respuestas, explicar en pocas palabras por qué el ejercicio del derecho de la privacidad, el derecho a la protección de datos personales, el derecho de habeas data, ¿no?, el derecho que tú tienes como ciudadano, como ser humano, porque es un derecho humano, a conocer cuáles son los datos que el Estado posee sobre ti, y de corregir o de anular, neutralizar esos datos en el caso de que tú lo veas necesario como persona. El derecho, estos tres tipos de derechos representan uno de los 58 derechos humanos contemplados en las convenciones de las Naciones Unidas que México como país soberano ha ratificado. O sea que esto no es un trasplante jurídico de otro planeta o de otros países, es una convención de las Naciones Unidas que México ha ratificado soberanamente, y si uno junta estas 16 convenciones ONU que plasman estos derechos humanos, que son 58 derechos humanos, uno de esos 58 derechos son estos a los cuales me refiero, estos derechos que estamos celebrando hoy en el Día Internacional Derecho a la Protección de Datos Personales. Uno de esos 58 derechos humanos es el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales, el derecho de habeas data. Una de estas bolsas de derechos humanos es la que acabo de mencionar. Entonces, en la medida que ustedes puedan, en la práctica, hacer práctico el ejercicio de esos derechos humanos, el derecho a tu privacidad, el derecho a la protección de tus datos, el derecho de habeas data, en la práctica, en la medida que tú lo puedas realmente hacer material, que tú sientas que las instituciones del Estado respetan y protegen ese derecho tuyo como persona, vamos a decir que hay más seguridad humana. La seguridad humana, si me lo permiten, es el objetivo de toda democracia. En el caso de México, de toda democracia republicana, porque México es una república. La seguridad humana es la capacidad que tengan las personas en este país, sean ciudadanas o no, de poder ejercitar esos 58 derechos humanos con más frecuencia que antes. En la medida que tú no puedas hacer realidad el ejercicio a tu derecho a la privacidad, el ejercicio a tu derecho a la protección de tus datos, si no lo puedes hacer realidad en la práctica, no solamente en los libros, no solamente en las leyes, que todos admiramos, pero que tenemos que hacer
Realidad. Si no lo podemos hacer práctico, tu seguridad humana se debilita. Entonces, la seguridad humana es el ejercicio práctico de 58 tipos de derechos humanos. Son derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales. Dentro de esos 58 derechos, repito, está esta bolsa de derechos a la privacidad, a la protección de datos y al habeas data. Desde ahí yo quiero partir con un concepto de seguridad humana, porque muchas veces se separan a los derechos humanos de la seguridad. Parecerían que los dos van en diferentes carreteras. No, van de la mano. Los países más seguros son los que más protegen los derechos humanos. Eso es algo que tenemos que meternos en la cabeza los que venimos de países en donde se nos presenta esta dicotomía, esta contradicción, en donde se nos pide que aceptemos una ponderación de la seguridad nacional por sobre tus derechos individuales. Hay que tener mucho cuidado con esta ponderación, porque en la medida que se te violen tus derechos a la privacidad, se te está violando tu seguridad. Por lo tanto, no puede haber seguridad nacional si no hay seguridad humana. ¿Se entiende lo que digo? Espero que esto sea claro desde el punto de partida conceptual. Todos los países que están pasando por transiciones políticas hacia una democracia, como lo es México, como lo es Argentina, como lo son muchos de los países hermanos de nuestra región, sufren de problemas de ejercicio práctico, de aprender no solamente a respetar, pero a proteger estos 58 derechos humanos. Las instituciones que se encargan de respetar y proteger estos derechos humanos tardan mucho tiempo, muchos años a veces, en llegar a un punto de madurez como para que tú te sientas segura de que tu derecho a la privacidad no va a ser violada por un fiscal, o por un agente de inteligencia, o por un juez, o por un policía. Tarda ese proceso de transición política. La transición política hacia una democracia consiste en la transición institucional del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, de órganos autónomos como el IFAI, de asegurar que tú puedas hacer práctica ese ejercicio más frecuente de esos derechos que yo mencionaba antes. La transición política no es un concepto vago para politólogos, es un periodo de tiempo donde las instituciones de un país van de un sistema autoritario, políticamente autoritario, a veces extremadamente autoritario, como eran las juntas militares del Cono Sur, a un sistema que pretende ser democrático, en donde estos 58 derechos humanos sean ejercidos con más frecuencia. ¿Se entiende la idea? En eso consiste la transición política. Y claramente México es un país que está pasando por una transición política muy dolorosa porque sus instituciones todavía no están preparadas para asegurarte a ti como ser humano de que tu derecho a la privacidad va a ser protegido y respetado. Esto es muy importante destacarlo. El Estado, de acuerdo a la jurisprudencia internacional, los Estados, el mexicano incluido, tiene la obligación no solamente de respetar tu derecho a la privacidad, o sea, por ejemplo, no llevar adelante intervenciones telefónicas sin una motivación judicial previa. No solamente están obligados los Estados a respetar tu derecho a la privacidad, sino que también están obligados, de acuerdo a la jurisprudencia internacional que prevalece en el planeta, a proteger de que ningún grupo privado no estatal te esté violando tu privacidad. Entonces son dos obligaciones diferentes de los Estados. Respetar, de no violarlos como Estado, de que los funcionarios motiven una intervención, una intercepción de comunicaciones, y de proteger de que grupos privados no te violen a ti tus derechos al mismo tiempo. Y a esas dos obligaciones se le agrega la obligación de invertir recursos para asegurar de que tú puedas materializar esos derechos a la privacidad, a la protección de datos, invertir suficientes recursos para que se haga realidad ese derecho. Mis equipos en México, con los cuales yo he trabajado en los últimos 15 años, se encargan de evaluar la brecha entre la ley en los libros y la ley en la realidad. Y de eso quiero hablar al final de esta conferencia, mostrándole algunos números, algunos datos de nuestras evaluaciones del derecho en la práctica cuando los jueces, fiscales y policías actúan sobre la delincuencia organizada. Como yo me dedico al tema que ustedes conocen, que es el análisis económico y legal de cómo contener a grupos criminales y a otros delitos complejos, como son, por ejemplo, el tráfico de seres humanos,
el tráfico de armas nucleares, terrorismo. Les voy a mostrar cómo sus derechos a la privacidad y a la protección de datos personales se ven realmente protegidos por el Estado a la hora de procesar estas causas que yo estudio junto a mis equipos en México. ¿Se entiende el objetivo? Entonces, los datos empíricos que yo les voy a mostrar, los datos duros, no abarcan todo el sistema judicial, abarcan a los tipos de causas de delincuencia organizada. Ustedes aquí en este gran foro tienen expertos en temas de datos personales, protección de datos. Esos expertos se dedican a un tema de especialización puntual, al cual yo utilizo para llegar a las conclusiones que ustedes van a ver dentro de poco tiempo. Ahora, si podemos pasar, Gerardo, a la próxima lámina, por favor, te agradecería. En esta lámina, que no espero que las personas que están al final puedan leer, tienen los 58 derechos humanos enumerados. El número 13 es el derecho o la bolsa de derechos que nos reúne en este evento. El derecho a la privacidad, protección de datos, habeas data. El número 13 de esta lista de 58. Nosotros normalmente cuando abordamos el procesamiento de causas penales para evaluar si se respetan o no tus derechos, tratamos de evaluar cómo se violan todos estos 58 derechos humanos en el procesamiento penal o laboral o civil, según sea el tipo de causas que nosotros abordamos. Pero lo que nosotros hacemos es una evaluación práctica, no basadas en encuestas, no basadas en la ley solo en los libros, sino en la ley en la práctica. Cómo motiva y cómo argumenta un juez o un fiscal a la hora de intervenir tu teléfono, de intervenir tus comunicaciones electrónicas, de allanar tu casa o lo que sea que el sistema judicial esté tratando de abordar para poder obtener material probatorio. Entonces es muy importante lo que estoy diciendo yo ahora en el marco de la aprobación de esta ley de telecomunicaciones que México ha estado debatiendo en los últimos tiempos. Yo no vivo en México, lamentablemente, pero sí sé que esto ha generado todo un debate en México y que el IFAI ha decidido no impugnar esa ley de... ¿Me equivoco? No impugnar esa ley de telecomunicaciones. Voy a tratar de evaluar cuál va a ser el impacto que esa no impugnación y que esa ley puede llegar a tener en el crecimiento de la delincuencia organizada en México. Ese es el ángulo al cual yo quiero llegar al final de mi conferencia, hablarles de eso. Como no tenemos todavía datos sobre el futuro, no les puedo demostrar si la delincuencia organizada va a subir o no, va a aumentar o no, pero sí quiero llevar a sus consideraciones, quiero llevar a su intelecto la consideración de lo que puede llegar a suceder con la implementación de esa ley de telecomunicaciones en el marco institucional actual mexicano. ¿Se entiende un poco el objetivo de lo que vamos a hacer después? Ahora pasemos por favor a la próxima lámina, si se puede leer un poco mejor. Bueno, culminar con esta transición política hacia una democracia republicana, porque ustedes tienen tres poderes que se supone que se tienen que controlar los unos a los otros, con creciente Estado de Derecho, implica delinear e implementar políticas públicas, como dice ahí, dirigidas a fortalecer el ejercicio real de 58 derechos humanos, uno de los cuales es el que estábamos hablando, el que nos convoca en este foro. Y eso lo tenemos que hacer a través de diferentes tipos de controles. El control judicial es uno de los 5 tipos de controles que ejerce el Estado. Están los controles administrativos, están los controles legislativos, de las comisiones legislativas. Están los controles de órganos autónomos como el IFAI, que son separados. ¿Se entiende lo que están? Y están los controles patrimoniales. Son controles que tienen que madurar para que tú puedas realmente hacer práctico el ejercicio de este derecho. Ahora después vamos a ver cómo va la cosa en el ejercicio real de tu derecho a la privacidad cuando un fiscal impulsa una causa penal por delincuencia organizada contra ti. El principio de inocencia, seas inocente o seas culpable. Vamos a evaluar, en este análisis muy corto que les voy a presentar, cómo se le viola el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales a personas físicas no imputadas por el fiscal, que es lo más interesante de esto. O sea, son personas físicas a las cuales se le interviene la comunicación, pero que no están formalmente imputadas en el expediente judicial.
Se le interviene porque quizás tú conoces al Chapo Guzmán. Entonces se intervino tu comunicación como parte de una investigación que pudo haber sido autorizada por un juez o no autorizada por un juez. Entonces queremos ver cómo eso ha evolucionado en los últimos años en México y en otros países que vamos a tener acá junto a la base de datos. Adelante, por favor, Gerardo. Hay una gran relación entre pobreza y ejercicio de derechos humanos, porque a veces pensamos que la pobreza es solamente la consecuencia de escasez de recursos materiales. Los que estudiamos pobreza, no solamente la estudiamos como escasez de recursos materiales, sino como una escasez en el ejercicio de derechos humanos, una escasez en tu ejercicio, una falta de acceso a la educación, a la justicia, al agua potable. Yo en la Ciudad de México, cuando le contaba hoy a uno de los comisionados que estoy visitando colonias en donde no hay acceso a agua potable, que es un derecho humano. Olvídense del derecho a la privacidad, estoy hablando del agua potable. Cuando te encuentras con familias de políticos que están vendiendo agua, ¿no? Embotellada. O sea, nosotros tratamos de evaluar en una medida parcial o no el ejercicio real de estos derechos. Entonces la pobreza tiene que ser relacionada también al ejercicio práctico de derechos humanos, de tu acceso a determinados servicios tangibles que constituyen derechos humanos. El acceso a la salud es un derecho humano. Ahí lo van a encontrar en esa lista de 58. El acceso a la educación es un derecho humano. El acceso al agua potable es un derecho humano. La protección de tus datos privados es un derecho humano. El acceso a la justicia es un derecho humano. Y ustedes se van a sorprender de la cantidad de convenciones que México ha firmado y que son derechos humanos y que se violan diariamente y nos hemos acostumbrado a respirar ese oxígeno. No nos hemos dado cuenta que el derecho de acceder al agua potable, provista por el Estado, provista, no dije que la produzca, es un derecho humano, potable. Entonces, tenemos toda una discusión por delante, en donde estoy enmarcando el derecho a tu privacidad, a tus datos personales y todo lo que habíamos hablado antes. En la medida que la frecuencia de ejercicio, no digo que vivamos en un paraíso, en la medida que tú puedas ejercitar tus derechos humanos con más frecuencia que el año pasado, se está afianzando tu seguridad humana. Nadie pide que lleguemos al nivel de Suecia el año que viene. Nadie está pidiendo que lleguemos al nivel de Finlandia o de alguno de estos, pero lo que estamos evaluando es si se viola con más frecuencia o con menos frecuencia esos derechos. En la medida que se violen con menos frecuencia, tenemos más seguridad humana. El concepto de seguridad que nosotros manejamos es muy diferente al concepto de seguridad que manejaba García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública. O es muy diferente al concepto de seguridad que maneja el señor Castillo en Michoacán, que yo no creo que ya está en Michoacán, que ya se lo mudaron de Michoacán, pero digamos que es muy diferente al concepto de seguridad, es el concepto de seguridad que maneja IFAI o que maneja InfoDF. Es un concepto de seguridad en un sentido pleno. Y cuando te fijas que ese concepto de seguridad humana no se contradice al de seguridad nacional, ya no tenemos que pensar en una ponderación de derechos de uno contra otro, como sucedió aquí con la ley de telecomunicaciones, que después me gustaría escuchar la opinión de los expertos en la materia sobre este tema, porque seguramente tienen mucho que decir. Pero me gustaría seguir con estas láminas para llegar a un punto de inflexión, para que después demos paso a la conclusión y después a las preguntas y respuestas casi inmediatamente. Pasemos a la próxima, Gerardo, por favor. Todos estos derechos a los cuales me referí son igualmente importantes, de acuerdo a la Declaración Universal de la ONU de 1998. Todos son igualmente importantes. El derecho universal al desarrollo, plasmado en la Declaración de 1986 y la Declaración de Viena, exigen que los países tengan un programa de acción concreta para que esos derechos humanos puedan ser materializados con más frecuencia. Hay una igualdad de importancia entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. No hay un derecho que es más importante que otro. La próxima, por favor. La próxima lámina. Y esto ya se los comenté de antemano. El Estado tiene la obligación de respetar, para que no se violen esos derechos, de proteger de que grupos, actores no estatales te los violen, caso de los Zetas, cuando el presidente Calderón argumentaba en público de que su gobierno no violaba los derechos humanos, que eran los Zetas. Bueno, el Estado tiene la obligación de proteger de que no se te violen los derechos humanos en manos de grupos no estatales e invertir en su implementación y ejercicio en la práctica.
Pasamos a la próxima, por favor. Ahora, estas obligaciones de materializar un ejercicio más frecuente de derechos humanos no puede suceder de la noche a la mañana. Los países en transición política hay que darles tiempo para que puedan invertir, capacitarse técnicamente para poder llegar a un ejercicio más pleno del derecho de protección a datos personales, por ejemplo. Pero la obligación de proteger datos personales, de no interferir extrajudicialmente con la privacidad, es una orden inmediata para los Estados. O sea que no se permite que los Estados se tomen 10 años de transición. Se puede hablar de una gradualidad en el derecho de acceso al agua, pero en cuanto a no intervenir comunicaciones extrajudicialmente y de proteger el derecho a tu privacidad, es una orden inmediata de acuerdo a la jurisprudencia internacional. Y acá no me refiero solamente a la Corte Europea, sino a la jurisprudencia que emana de las cortes internacionales, que es lo más importante para destacar. Adelante, por favor. Ahora bien, lo que voy a hacer ahora es evaluar algunos países, entre ellos a México, en el marco de 3 instrumentos jurídicos que México ratificó soberanamente a través de su Senado. La Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada, que es la convención marco que le dice a los países qué hay que hacer en términos generales para que la delincuencia organizada disminuya, ¿no? La Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas, también la convención que se firmó en Mérida, en México, en el año 2003, que establece las medidas que los países tienen que tomar para que se disminuya la corrupción. Y les voy a decir por qué estoy metiendo el tema de corrupción en el medio, ya se van a dar cuenta en unos minutos. La corrupción, cuando se conjuga con órdenes extrajudiciales para intervenir en la esfera de privacidad de las personas, es una bomba explosiva, que después les voy a comenzar cómo opera. Cuando existe corrupción policial, corrupción en los sistemas de inteligencia, corrupción judicial en un sentido general, y al mismo tiempo admites, ¿no?, intervenciones extrajudiciales en las intervenciones telefónicas o en comunicaciones electrónicas, esa conjunción de corrupción más órdenes extrajudiciales para intervenir hacen que la situación explote, como les voy a comentar en unos minutos. Y los otros marcos jurídicos importantes que acá operan para que nosotros podamos evaluar son las 16 convenciones sobre derechos humanos de la ONU, en donde ahí se plasman esas 16 convenciones los 58 derechos humanos que hacen a tu seguridad humana como persona, que debe ser respetada. Entonces, esos son los 3 instrumentos jurídicos marco que vamos a tomar como ejemplo. Sigamos un poco adelante. En las muestras de expedientes judiciales que nosotros tomamos acá en México y en otros países del mundo, tenemos en cuenta indicadores de control judicial, o sea, la calidad de la argumentación jurídica para los abogados, motivación y argumentación, motivación y fundamentación, en materia penal, civil, contencioso administrativo, laboral, mercantil, etc. Mecanismos privados alternativos de resolución de disputas, porque el marco internacional da lugar para que los actores privados puedan autorregularse y resolver este tipo de situaciones de acceso a datos a través de mecanismos privados. En algunos países se utiliza. Patrones y frecuencias violatorias de los 58 derechos humanos, o sea que cuando analizamos los expedientes podemos identificar frente a los jueces mexicanos cuáles han sido las violaciones a derechos humanos específicos de cada persona. Indicadores de controles patrimoniales, si realmente el Estado invierte recursos y ejerce un control patrimonial sobre tu persona adecuado, motivado y fundamentado en ley. Indicadores de control de la corrupción privada y pública. Estos son los indicadores que nosotros reunimos a través del análisis de expedientes judiciales para abordar, en este caso para este foro, si tu derecho a la privacidad, tu derecho a la protección de datos personales y demás derechos humanos son respetados o no en la práctica, no solamente en teoría. Adelante, por favor. Acá van a tener un ejemplo de lo que tratamos de hacer nosotros. Tienen el ejemplo de los límites de la estrategia punitiva, le llamamos. Acá en esta evaluación que hacemos, queremos conocer cuál es la frecuencia de abusos de discrecionalidad del sistema judicial en cada país entre el 2003 y 2013, que implican violaciones a derechos a la privacidad
y a la protección de datos personales, que hacen al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. El artículo 17 estipula tu derecho a la privacidad, que se ve plasmado en la legislación mexicana, por supuesto. Queremos ver cómo se viola ese artículo en la práctica a través de las muestras de expedientes que tomamos. Y el artículo 14 y 29 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, que exige que todo tipo de acusación o sentencia esté motivada y fundamentada con base y respeto a las convenciones ONU de derechos humanos. Vamos a ver cómo en la práctica se está haciendo esto. Adelante, por favor. Como ven, tengo muchas láminas, hay más de 85 láminas que no las quiero pasar, pero ahí van a tener ustedes un gráfico que te sintetiza un poco cuáles son los patrones violatorios de los derechos a la privacidad, a la protección de datos personales en las causas ligadas a delincuencia organizada que hemos analizado en 109 países que están ahí. En cada uno de esos puntitos que están ahí es un país diferente. En el eje vertical ustedes tienen medido cuánta delincuencia organizada hay en cada país. Y la medición de esa delincuencia organizada está medida de acuerdo a una metodología que publicamos en el 2003, cuando yo trabajaba para la ONU, que fue publicada con un criminólogo en la ONU, donde medimos la delincuencia organizada a través de un promedio ponderado de delitos económicos que cada país posee de acuerdo a bases de datos de la ONU, del FBI, de la DEA, de Europol, de diferentes organizaciones que mencionamos en nuestro trabajo publicado. Este trabajo, que sintetiza la metodología que nosotros tenemos para medir delincuencia organizada, está accesible a través de cualquier mecanismo de búsqueda, Google. Simplemente tienen que colocar Edgardo Buscaglia entre comillas y, entre comillas, está en inglés, ese es el único problema, Controlling Organized Crime and Corruption in the Public Sector, controlando a la delincuencia organizada y la corrupción en el sector público. Ahí está la metodología explicada con datos de esa época, pero después vamos actualizando la medición cada 3-4 años y es lo que van a ver ustedes acá. En el eje vertical tenemos una medición de cuán frecuente es la delincuencia organizada en cada país. Entonces, si usted quiere ver cómo se mide México, tiene que encontrar a México en esa nube de puntitos y simplemente se desplaza hacia la izquierda, hacia el eje vertical, y ahí va a estar la medición de cuánta delincuencia organizada hay. México está ahí arriba, abajo de Nigeria, abajo de Afganistán, abajo de Pakistán, pero es el número 5 o 6 de los 109 países en cuanto a la frecuencia de delitos organizados. En el eje horizontal, que es lo que nos convoca a esta conferencia, a este foro, medimos la frecuencia de violaciones a tus derechos a la privacidad a través de la medición de cuán frecuente, por ejemplo, es la intervención extrajudicial, sin autorización de ningún juez, motivando la resolución para que a ti se te intervengan las comunicaciones o te allanen tu casa y de alguna manera se te esté violando. Eso nosotros lo verificamos a través del análisis de los expedientes. Esos expedientes pudieron haber sido sujetos después a un mecanismo de instancias de apelación, quizás lo fueron, pero queremos observar si en primera instancia se violaron en cada país, con qué frecuencia se violaron. Ustedes ven que los países que tienen mucha delincuencia organizada, que están arriba y a la derecha, son países que a la vez violan los derechos humanos con mayor frecuencia, en el eje horizontal hacia la derecha. O sea, los países que más delincuencia organizada poseen son los países que más violan tu derecho a la privacidad, tu derecho a la protección de datos personales y los demás 57 derechos que yo mencionaba antes. Eso es algo muy interesante, porque normalmente se nos presenta la opción de que si queremos combatir a la delincuencia organizada, tenemos que tener en cuenta que tu derecho individual a tu privacidad tiene que sopesarse y ponderarse en relación a tu derecho a otros derechos colectivos o a la seguridad nacional, y se comienza a presentar un contraste
entre el interés privado y el interés público. Acá nosotros observamos que cuando se violan con mayor frecuencia en estas muestras de expedientes los derechos humanos, en este caso puntual al que mencionaba, van a tener países con mayor delincuencia organizada asociada a ellos. Esto es importante destacarlo porque conlleva una discusión ligada a los requisitos que deben cumplir, los requisitos judiciales que deben cumplir de motivación todo tipo de intervención en tu esfera de privacidad. Los países que más respetan esa esfera de privacidad a través de las intervenciones judiciales motivadas y fundamentadas son los países que mejor combaten la delincuencia organizada. Eso es lo que dice este gráfico. Eso es algo que quiero que deje claro. Esto fue publicado no en periódicos, sino en revistas científicas a través de un proceso de paneles como hacemos los académicos, paneles anónimos que observan los datos, que verifican que lo que estás haciendo tiene sentido científico. Entonces, los que argumentan de que no existen datos o no conocen porque no han leído o se les paga para decir eso. Yo no conozco de muchos temas y no he leído todos los temas. Sobre este tema no hay duda que los países que más respetan los derechos que nos convocan a este foro son los países que mejor combaten la delincuencia organizada. Y mejor respeto a esos derechos significa que la motivación y la fundamentación judicial sea puntillosa al momento de intervenir cualquier tipo de comunicación privada. Esto es algo que la experiencia internacional te lo está diciendo sin ningún lugar a dudas. Y quiero que quede muy claro en la mente de ustedes. Después lo podemos conversar, desafiar y demás, pero discutamos esto claramente. Adelante, por favor. Yo no los quería dejar con una presentación que simplemente tenga un gráfico. Como no podemos tener una tabla que contenga todos los 109 países con 109 números y demás, lo que tratamos de hacer es colocar a los países en regiones. Entonces tienen la región de Europa Oriental, Asia Central, el sudeste asiático, Latinoamérica, el Medio Oriente y el norte de África. Y lo que tenemos ahí es una medición de los países que tienen conflictos armados más frecuentes, o sea, las regiones con más frecuencia de conflictos armados. Ahí en esa columna ustedes van a ver la fuente de los datos que miden dónde hay conflictos armados y dónde no hay conflictos armados. Y es un instituto que está en Heidelberg, en Alemania, que yo les pido que entren al sitio de internet de ellos y ahí van a ver un reporte muy bonito, a veces deprimente, sobre dónde son los países que hay conflictos armados y qué tipos de conflictos hay. Los actos de violencia que constituyen actos de terrorismo están en la segunda columna. El terrorismo es una palabra muy mal usada muchas veces, se la abusa. Es un término que a veces se lo abusa políticamente. Pero el acto de terrorismo está claramente, el acto, no dije terrorismo, el acto de terrorismo está jurídicamente definido en las 14 convenciones ONU que México ratificó, que establecen qué es un acto de terrorismo y qué no lo es. Terrorismo es otra cosa. Cuando uno dice este grupo es terrorista, eso es una definición política. Pero el acto de terrorismo, sean bombas, sea el secuestro de una aeronave, sea el secuestro de una plataforma marítima petrolera, son actos que las convenciones de la ONU han definido. Con base en eso, podemos medir si hay más o menos actos de terrorismo en diferentes regiones. La cuarta columna mide delincuencia organizada, que es lo que les acabo de explicar en el gráfico anterior, el índice de delincuencia organizada. Y en la quinta columna medimos las violaciones a los derechos humanos, privacidad y protección de datos personales y demás derechos que yo mencionaba antes. La última columna son respeto a derechos humanos, o mejor dicho, violaciones al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. O sea, fíjense que todo lo que estamos midiendo acá tiene un fundamento jurídico ratificado por México. No es una importación gringa ni europea, está ratificado en México. Estamos midiendo estas 4 cosas. Vean una cosa muy interesante. Los países que experimentan disminuciones de la delincuencia organizada en Europa Oriental y experimentan disminuciones
de actos de terrorismo, en la segunda columna, y que no tienen conflictos armados. Estoy hablando de disminuciones, estoy hablando de cómo disminuyó una variable, no de cuánto hay, sino si disminuyeron los conflictos armados, si disminuyeron los actos de terrorismo de un periodo a otro. Si disminuyó la delincuencia organizada o si aumentó, y si se violan más o menos los derechos humanos que antes. Y estoy comparando el periodo 2000-2012. Y ustedes ven que en Europa Oriental, en el análisis de expedientes judiciales que yo les mencionaba, se violan los derechos humanos que yo mencionaba antes, 10% menos que en el año 2000. 10 punto algo, 10.3, menos. Sin embargo, en Latinoamérica, si van a la fila Latinoamérica, vean que los derechos humanos se están violando un 7.9% más que en el año 2000, de acuerdo al análisis de expedientes. Ahora, vean ustedes también que ese aumento en la violación de derechos humanos va acompañado con un aumento porcentual en la frecuencia de delitos organizados, un aumento porcentual en la frecuencia de actos de terrorismo, como es el caso del granadazo de Morelia, de los Zetas, ¿se acuerdan? Hace unos años, y hay más conflictos armados. O sea, que la violación de derechos humanos normalmente va acompañado siempre por aumento de la delincuencia organizada y siempre va acompañado por aumento de la corrupción, aumento de actos de terrorismo. O sea que, de alguna manera, tenemos que encontrar que los países que disminuyen la violación de derechos humanos normalmente se encuentran en conjunción con situaciones en donde la delincuencia organizada viene en franca disminución. Al mismo tiempo, no que primero disminuyó la delincuencia organizada y después se violan menos los derechos humanos. O sea, a través de una violación menos frecuente de los derechos humanos, la población de un país colabora con la justicia. A través de una violación menos frecuente de los derechos humanos, la población se acerca a la policía para colaborar y brindar testimonios y brindar material probatorio en los procesos. En los países que más se violan los derechos humanos, normalmente la ciudadanía, la población, no confía en el sistema institucional del Estado. Y ese divorcio es un subsidio para la delincuencia organizada. Ahora hay un elemento importante, que es cuando se violan los derechos humanos en la última columna con mayor frecuencia y normalmente se intervienen las comunicaciones, se intervienen los datos personales, esos datos caen en manos de funcionarios estatales. No les tengo que decir en México que con mayor frecuencia estamos viendo casos de policías, políticos, funcionarios judiciales que a través de esas intervenciones de comunicaciones extrajudiciales acceden a datos que después son utilizados por la delincuencia organizada para cometer mayor cantidad de fraudes, mayor cantidad de extorsiones, mayor cantidad de secuestros, express o no express. O sea, que ese aumento de la delincuencia organizada y el aumento en la frecuencia de derechos humanos, de violaciones a derechos humanos, se entiende como un proceso en el cual las intervenciones extrajudiciales en tus comunicaciones y en tus datos sirven para subsidiar a la delincuencia organizada a través del Estado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? Esto es clave. Estos policías municipales o policías federales que ustedes ven implicados con redes criminales acceden a bases de datos a través de mecanismos extrajudiciales que, hasta donde yo sé, y seguramente aquí sí me voy a equivocar porque no soy un especialista en ley de telecomunicaciones mexicana, pero hasta donde yo sé, después de la aprobación de esa ley, es mucho más factible la intervención extrajudicial, no motivada ni fundamentada, en tu ámbito de privacidad y de datos personales. En la medida que eso sea así, esa aprobación y esa no impugnación de esa ley representa un subsidio directo al crecimiento de la delincuencia organizada mexicana. No cabe ninguna duda que será así. Es muy fácil porque está sucediendo, lamentablemente.
O sea, yo no pido que las personas que aprueban esta ley sean expertos en delincuencia organizada, pero si no vinculamos una cosa con la otra, llegamos a un momento en donde cuando no nos damos cuenta, estamos actuando como idiotas útiles. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo que te indica ese gráfico, esa tabla, es que cuando tú permites una frecuencia mayor de acceso a datos extrajudicialmente, cuando digo extrajudicialmente hay que tener cuidado, digo sin una motivación y fundamentación previa a la intervención. Posterior siempre ocurre, obviamente, porque cuando el policía quizás lleva los datos a un proceso judicial, el juez después tiene que ponderar la prueba, pero el punto es que debe ser previa. En un ambiente como el que vive México, de fragmentación del Estado, donde la delincuencia organizada se ha mezclado tanto en el Estado a nivel local y a nivel estatal, y la experiencia demuestra que a nivel federal también, en donde ya no es posible distinguir a delincuencia organizada y a funcionarios estatales, yo diría que esta ley va a ser un subsidio directo para el aumento de los delitos económicos, principalmente que dependen de esos datos. Yo estoy pensando en el fraude electrónico, estoy pensando en los secuestros, estoy pensando en las extorsiones masivas que hoy ocurren a través de los padrones que lleva la delincuencia organizada en algunos estados, que son a veces padrones más eficientes que los que tiene el mismo estado. Entonces, yo les pediría que consideren mi contribución a esta conferencia como una invitación a que ustedes vinculen la reforma legislativa a la cual me referí con el tema que a mí me compete, que es los factores que alimentan el crecimiento de la delincuencia organizada. O sea, que le hemos agregado un ingrediente más a la tormenta perfecta que ya existía en México. Los quiero dejar con esta aseveración un poco punzante, ¿no?, para provocarlos, y espero que me den la oportunidad de recibir sus preguntas, así puedo intentar responderlas. Felicidades a todas y a todos. Gracias. ¿Cuánto tiempo fue? Pues doctor, la verdad es que sí logró, gracias, sí logró motivar inquietudes. Muchas gracias. Es que está pequeña la mesita, ¿no? Gracias. La verdad es que sí logró motivar muchísimas inquietudes y nos están llegando preguntas conforme se fueron abriendo los temas, las preguntas abundaron. Entonces, si me permite, la dinámica sería que leo la pregunta porque son un tanto diversas, ¿no? Algunas sí tendrán cierta relación y así es, y usted irá contestando como lo estime. La primera pregunta, voy a dar el dato porque aquí lo puso, ¿no? Y aunque este es dato personal, pues hemos dicho que el nombre sí se puede dar a conocer, ¿no? Lilian Flores, que muy inquieta, por cierto, Lilian, dice, ¿qué sugerencias o recomendaciones realizaría usted a las instituciones y a sus titulares que se rezagan en la transición hacia la democracia y que en la mayoría de los casos actúan deliberadamente? ¿La responde o le digo todo? Sí, no quiero quedarme demasiado tiempo en una pregunta porque después le saco la oportunidad a otras personas, pero digamos que los países que adolecen, de ahí viene el término adolescencia, adolecen de una transición política como la mexicana o como la rusa o como la que muchos países sufren, normalmente requieren de un pacto político social en serio para instaurar estos controles en serio, yo sigo diciendo en serio, controles judiciales en serio, controles administrativos, patrimoniales en serio, requieren de un acuerdo político-social que México no ha tenido. Yo comencé hablando hace como 10 años en México sobre un pacto político para instaurar estas medidas que yo menciono en un libro que se titula Vacíos de Poder, que lo publicamos el año pasado acá en México, Vacíos de Poder. Y es en ese libro, al final, yo le contestaría a la colega diciendo en el último capítulo, ahí tiene usted 26 acciones, políticas, medidas concretas. ¿Dónde está la persona que me hizo la pregunta? ¿Está todavía o se fue? ¿No? Ah, hola.
En ese libro hay 26 medidas en donde usted va a ver que algunas son medidas muy difíciles de implementar, no por lo técnico, sino porque le causa mucho costo al señor Peña Nieto, al señor Ebrard, al señor que estaba hoy acá, Mancera, le causa mucho costo político porque les quita discrecionalidad. A ver, si yo te digo a ti, rápido, a partir de hoy, las listas electorales, las listas, esas listas que tú ves cuando vas a votar, no las podés diseñar ni delinear tú como cacique ni como político. Las listas tienen que contener nombres solamente que han sido elegidos popularmente a través de elecciones primarias. O sea, que los políticos no pueden incluir en las listas a candidatos preseleccionados a través de un proceso cerrado. Ustedes votan, es verdad, pero votan listas. Las listas son prefabricadas en los partidos a través de muy pocas personas que deciden si tú puedes o no puedes ser candidato. Si yo les dijese a ustedes que esa es la medida número 1 en este libro, para prevenir de que sea muy fácil para que un grupo criminal coloque a su delincuente y que ese delincuente sea político de la noche a la mañana en México. ¿Por qué? Porque colocarlo ahí significa que solamente tienes que canalizar dinero a 1 o 2 personas por partido. Porque no hay un proceso electoral abierto para fabricar las listas, para determinar las listas. Eso es una medida que requiere un pacto político. No es una medida técnica que un genio te va a traer de otro país. Requiere que los políticos se pongan de acuerdo. Entre paréntesis, España tiene el mismo sistema, cerrado. Por eso es tan fácil encontrarte que en España, en los gobiernos municipales, la delincuencia organizada ha encontrado un paraíso. Ellos colocan a sus candidatos a través de este sistema cerrado de elecciones primarias. ¿Se entiende lo que digo? Esa es la medida número 1, y hay 25 medidas adicionales en ese libro Vacíos de Poder que requieren de un pacto político que, a mi juicio, es esencial para que la delincuencia organizada disminuya en su frecuencia. No lo digo yo, es que son medidas que están en la Convención de Palermo o en la Convención de la ONU contra la corrupción o que han sido implementadas por países con éxito en el pasado. Lo que yo hago es consolidar esa experiencia internacional y presentártela a ti como una propuesta. ¿Te respondí a la pregunta? ¿Sí? Gracias. Bueno, la verdad es que el tiempo nos come y sí son muchas. Y yo doy preguntas. mucha lata, que es un problema. No, eso está muy bien, la verdad es que también creo que genera muchas inquietudes, por eso nos han llegado muchísimas preguntas y yo me voy a permitir rápidamente seleccionar algunas, no con ningún afán de poder delimitar, ni mucho menos, sino por el tiempo, pero de todas maneras se las voy a entregar al doctor. En algunos casos pusieron su correo electrónico para que el doctor las vaya contestando. Hay unas muy interesantes y otras son muy aterrizadas en un punto en específico. Entonces trataré de leer algunas que me parecieron que están englobando muchas de sus inquietudes. Por ejemplo, esta dice: ¿qué instrumentos legales tiene el Estado para actuar en contra de la delincuencia organizada sin violar los derechos humanos de privacidad? Protección de datos cuando tiene que responder, protección de datos, cuando tiene que responder a un sentido de urgencia en beneficio del orden y bienestar nacional y social. Bueno, la pregunta asume muchas veces el hecho, un poco yo lo veo, porque yo antes de estudiar estos temas también consideraba que muchas veces una persona, un fiscal, un policía, se encuentra ante una situación en donde un delincuente actúa en flagrancia y hay que detenerlo y hay que someterlo a un proceso que no requiera pasar por todas las etapas, a veces engorrosas, que requiere un procedimiento judicial en un Estado de Derecho. Las democracias modernas han encontrado mecanismos para poder acelerar la obtención de material potencialmente probatorio en delitos complejos. Se puede ejercer una vigilancia mucha más efectiva sobre los órganos de inteligencia si las comisiones del Congreso, y esto no es ciencia ficción lo que voy a decir, si las comisiones del Congreso ejerciesen un control con dientes
pero con dientes en serio, no comparecencias políticas como las que ocurre en nuestros países en tanta medida, y creo que en México también. Son comparecencias políticas. Los controles de las democracias europeas, canadiense, son controles legislativos muy técnicos, en donde a los órganos de inteligencia se los deja actuar. O sea, el órgano de inteligencia no tiene que ir a pedirle permiso a un juez para hacer todo, pero a ese órgano de inteligencia, una vez que generó su insumo de inteligencia, sí se le requiere de que dé un reporte exhaustivo a las comisiones legislativas, que son cerradas, comisiones de inteligencia, para evaluar si cumplieron o no cumplieron con el marco legislativo vigente. Las comisiones, los comités, como le dicen en algunos países de inteligencia, adolecen muchísimo por su capacidad técnica de control en nuestras democracias. Entonces, yo empezaría con fortalecer técnicamente a las comisiones legislativas del Congreso Federal y con una en materia patrimonial, en materia de inteligencia, en materia de seguridad, en materia de justicia. Esas 4 comisiones deben ser cuchillos afilados de control puntual de lo que esté haciendo semanalmente y mensualmente CISEN, lo que era la Secretaría de Seguridad, que ahora creo que pertenece a Gobernación, y todos los órganos de seguridad que ustedes tienen en cuenta. O sea que no hay controles legislativos que de alguna manera le den un incentivo a los actores judiciales para ser muy cautelosos cuando tienen que abordar situaciones de inseguridad muy complejas que requieren una intervención inmediata. Muchos de estos delitos de alto impacto se previenen no con controles de aeropuertos ni con más policías de las calles. Se previenen en las democracias con sistemas de inteligencia mucho más efectivos que respeten la ley. Y México no tiene sistemas de inteligencia efectivos que puedan infiltrar a grupos criminales, que puedan realmente prevenir delitos organizados como lo que uno ve en las democracias más avanzadas. Tenemos que desarrollar a esos órganos de inteligencia con controles legislativos mucho más puntuales. A mí me gustaría que alguien que esté acá sentado, que trabaje en algún poder legislativo, tenga la capacidad, como persona joven o no, para ir y hacer un internado a algún congreso, poder legislativo de Canadá, de Europa, y vean cómo los órganos, los comités de inteligencia, los comités legislativos de inteligencia, cómo desmenuzan con un bisturí a los órganos de inteligencia a puertas cerradas para determinar si cumplen o no cumplen con la ley. Eso genera un incentivo en los órganos de inteligencia para respetar la ley y a la vez ser mucho más rápidos en su reacción. Por ahí va la cosa. Muy bien. Pues la verdad es que, insisto, ¿una más? Ok, a petición del doctor, una más. Mire, aquí me hablan de una muy interesante que engloba, inclusive, fue la última que llegó, pero engloba varias de las inquietudes, y dice, ¿cómo incide la Convención de Budapest de cibercriminalidad en la protección de datos personales, toda vez que en dicho instrumento se prevé la obligación de conservación de datos para los prestadores de servicios y contenidos en Internet? Pues los artículos 189 y 190 de la Ley de Telecomunicaciones prevén dicho supuesto. Y aquí en esta le piden en algunos casos, en todos estos aspectos penales, ¿qué propone? Bueno, la mayoría de estos delitos a los cuales nos referimos en estos gráficos y en estas tablas son delitos transnacionales, en donde se exige que esas bases de datos a las cuales se refiere la pregunta y estos instrumentos jurídicos a los cuales se refiere tienen que tener algún tipo de mecanismos para agilizar la cooperación internacional entre los eslabones de los sistemas judiciales. La cooperación internacional, que muchas veces se habla de Interpol como un mecanismo que cataliza esa cooperación, está en pañales. En la mayoría de estos casos que nosotros evaluamos, en donde se accede a datos personales, judicial o extrajudicialmente, estos datos tienen impacto en delitos cometidos en 3, 4, 5 países de la región. Sin embargo, esos datos que se recaban en México, judicial o extrajudicialmente, no son compartidos con esos otros países de la región, en donde se enmarca este instrumento jurídico el que mencionaba el colega. Y esa es la materia pendiente que nosotros tenemos en esta región, generar mecanismos de cooperación real, efectiva y inmediata
en compartir bases de datos. Estamos en pañales. Imagínense que las comisiones de derechos humanos en México, hoy hablábamos contigo, Arely, ni siquiera tienen bases de datos compartidas en tiempo real. O sea que compartir estas bases de datos obtenidas a través de mecanismos judiciales, no solamente en México, que es una materia pendiente, sino internacionalmente, es una materia pendiente que permitiría que los países en los cuales estos grupos criminales también actúan puedan actuar en concierto y en coordinación con el Estado mexicano, respetando los derechos que yo mencionaba antes. Entonces, esa es una gran materia pendiente donde yo veo muchas reuniones entre presidentes, pero muy poca acción de coordinación en desarrollar bases de datos compartidas a nivel internacional. Gracias y felicidades. Muchas gracias, doctor. Le hago entrega al doctor. Le solicitamos a la comisionada Elba Viviana Peralta entregue reconocimiento al doctor Buscaglia por su participación en este Día Internacional de la Protección de Datos Personales 2015. Muy agradecidos con esta conferencia magistral, doctor.